Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por permitirnos, el Señor está nuevamente con todos ustedes para hacer este programa a través de la radio, también por Facebook y a través de la radio La Predicadora. Agradecido al Señor y bueno, ustedes saben que estamos de 10 a 11 y después está nuestro hermano Nicolás Blanco de 11 a 12. Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. Les abrazo en el amor del Señor. A los hermanos de la radio, un fuerte abrazo. El Señor bendiga grandemente. También agradecemos por la salud de nuestro hermano Claudio, ¿no? Que es pastor en la iglesia de allá del kilómetro 43. El Señor les bendiga a nuestro hermano Claudio y a toda su familia. Agradecemos al Señor por cuanto Él lo mantiene saludable. Sigamos orando por nuestro hermano Claudio y por todos los hermanos que están pasando por esta mala experiencia. Y bueno, hermanos, adelante y estemos atentos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy día. También quiero saludar al pastor Florian, al pastor Cabral. Alabado sea el Señor. Estaremos orando por la iglesia de Dios es Sabemos que el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de sus siervos y bueno, y esperamos que también los hermanos estén fortalecidos en el poder de la fuerza que solamente el Señor da. Bueno, hermanos amados, agradecido estoy una vez más por estar a través de la radio La Predicadora. Mando un fuerte abrazo para todos los hermanos y para todas las hermanas que nos están escuchando en este momento, esperando que esta palabra que vamos a compartir sea de mucha bendición. Saludo a la hermana Romina, que está ya escuchando el programa, y a la hermana Mecha Mari, que también está escuchando el programa. Un fuerte abrazo a las dos, el Señor les bendiga grandemente. Y seguramente que se van a ir sumando hermanas y hermanos, ¿no? Que van a poder estar con nosotros escuchando el programa. Un fuerte abrazo, hermanas. El Señor bendiga a mi amada esposa, el Señor bendiga a mis hijos, a mi amada hija, el Señor bendiga a la iglesia toda, acá en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, Isidro Casanova, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar a desarrollar la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, la oportunidad que tú nos das, Señor, para estar por medio de estas ondas radiales, para extender tu palabra, tu evangelio. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando, que ellos puedan recibir en su vida, tanto física como en su vida espiritual, Señor, la fortaleza, la vitalidad que tiene tu palabra, Señor, que tiene tu persona. Señor, bendice, Señor amado, a aquellos, Señor, que están tratando de entender, de comprender, Señor, de poder, Señor, abrazar este mensaje de gracia. Ayúdalo para que lo puedan lograr, Señor, con tu ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 5 del libro de Juan. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 5 de Juan, hermanos, espero que esta palabra les sea de mucha bendición para todos. Y estábamos mirando sobre el murmullo, ¿no? Este murmullo nosotros ya habíamos mirado nosotros la primera parte, que fue la maravilla que ahí ocurrió, y también vamos a ver el murmullo en esta mañana. El murmullo ocurre desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Y vamos a leerlo. Y fíjese cómo dice la palabra del Señor. Entonces los judíos decían a aquel que había sanado:
sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Y respondió el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre le llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Vio que el Señor le dice ahí, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Creo que eso también está mencionado en Marcos capítulo 2, ¿no? Vamos a ir entrando en el tema. Marcos capítulo 2, en el versículo 11. Y acá vemos también el paralítico de Capernaum, dice. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y vemos que Jesús entró en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta si les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y habiendo abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús, luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando el lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Acá este era otro paralítico, ¿vio? Pero más o menos ocurrió lo mismo. Bueno, gloria al nombre del Señor, como dice en Juan capítulo 5 versículo 8, alabado sea el Señor. ¿Vio? Y toma tu lecho y anda, le dice el Señor. Entonces nosotros vemos que ahí hay un mandamiento. Hay un mandamiento que el Señor le dio al paralítico, y de ese cumplimiento, del cumplimiento de ese mandamiento dependía la sanidad de este paralítico. ¿Cuál era el mandamiento? El Señor le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Si él no hubiera cumplido con lo que Jesús le estaba pidiendo, si él no hubiera hecho caso a lo que Jesús le estaba pidiendo, ¿se hubiera sanado? Es una pregunta, ¿verdad?
si él no se hubiera levantado y hubiera tomado su lecho, pudiera él haber sido sanado. Ciertamente que no, porque todo estaba en la obediencia a lo que Jesús le estaba pidiendo. Entonces nosotros vemos que esta obediencia que el paralítico tuvo para con el Señor fue a raíz de lo que Jesús le dijo. Y Jesús usó la palabra de vida, ¿no? Porque lo que dijo Jesús al paralítico eran palabras de vida, no palabras de muerte, ¿no? Y luego aquel hombre fue sanado, y dice en el 9, ¿no? Y luego aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, y era sábado aquel día. Acá hay un relato muy maravilloso que nosotros podemos, que estaba fuera de lugar, ¿no? Porque acá se agrega que el hombre era sanado en el día sábado. Al principio era la vista estaba puesta en el paralítico, en la necesidad que tenía el paralítico, en la angustia que tenía el paralítico, estaba puesta los ojos en el paralítico, pero ahora en el relato nos lleva a nosotros a que era día sábado, ¿no? En día en que Jesús sanó al paralítico. Y esto tenía que ver con la ley de Moisés, porque en el día sábado no se podía hacer ninguna actividad según la ley, ¿no? Ahí en el capítulo 9, gloria al nombre del Señor, perdón, vamos a leer en Éxodo 20:10. Éxodo 20:10. Sabemos que en la ley de Moisés no era permitido hacer ninguna tarea el día sábado, ¿no? Por eso no estaba bien visto eso. 20:10. Mas el séptimo día será de reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. No tenía que hacer ninguna obra, ni buena ni mala, no se podía hacer ninguna obra. Y Jesús hizo una obra, ¿no? Por medio de la palabra, él hizo una obra, ¿no? Para que este hombre fuera sanado en el día sábado. Y entonces viene el murmullo, como ahora estamos mirando, vienen los judíos y protestan, ¿no? Protestan que este hombre haya sido sanado en el día sábado. Tenían razón de protestar los judíos, y la ley decía que no podía hacer ninguna obra en el día sábado. Pero ellos no entendieron que el día sábado no fue hecho por causa del hombre, sino que el día sábado que el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino que el sábado fue hecho a causa de que el hombre tenía que descansar, ¿no? Porque dice así en el 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces el hombre fue sanado en el día sábado, y ahí viene el murmullo contra el Señor, contra Jesús, ¿no? Porque fue sanado en el día sábado, aunque ustedes van a ver que en el relato el que fue sanado no sabía que era Jesús el que le sanó. Entonces los judíos decían, aquel que había sido sanado, no sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Y respondió el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Fíjate. Quiere decir que el que lo sanó se puso por encima de la ley de Moisés. Porque la ley demandaba de que el hombre no podía hacer ningún trabajo en el día sábado, no podía llevar su lecho porque era el día sábado, el día en que Dios había determinado que nadie hiciera nada ese día.
Entonces, aquel que le mandó al paralítico a llevar su lecho, este se puso por encima de la ley, ¿no? Bueno, eso podíamos interpretar nomás. Y le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿No? ¿Quién fue aquel que hizo eso? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y no era el único enfermo que estaba ahí, sino que había muchos enfermos en ese lugar, en esa fuente de Betesda. Muchos enfermos. Y después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí que has sido sanado. ¿Vio? Has sido sanado de tu imposibilidad, de tu parálisis. ¿No? Ahora no peques más. No lo haga nuevamente. Quiere decir que este hombre había cometido un pecado, por eso le alcanzó la parálisis a este hombre, ¿no? Este hombre representa a los gentiles, a todo el mundo paralítico, pero sobre todo representa al pueblo de Israel, ¿no? Sobre todo representa a los judíos, porque los judíos tenían una condición de parálisis, digamos que ellos no podían acercarse a Dios por sus propios medios, porque ellos estaban paralíticos espiritualmente. Ellos lo que necesitaban era alguien que los ayudara. Por eso el paralítico decía, no tengo quien me meta en la fuente. Ellos necesitaban una ayuda, por así decirlo. Pero para ello, fíjese que 38 años estuvo allí este hombre. ¿Por qué no le pidió a alguien que lo ayudara y lo metiera dentro de la fuente? ¿No? Porque seguramente que en 38 años, si él hubiera pedido a alguien que lo metiera dentro de la fuente, alguien lo hubiera ayudado, pero seguramente que él no le pidió a nadie que lo metiera dentro, que lo ayudara a meterse dentro de la fuente. Y eso habla del orgullo que hay en el hombre para reconocer que él es un paralítico, ¿no? El orgullo que él tenía en sí mismo, ¿no? Y no estaba dispuesto a recibir la ayuda de nadie. Por eso él estaba paralítico, porque si hubiera pedido ayuda, seguramente que alguien lo hubiera metido, pero no, él estaba así en su orgullo. Así el pueblo de Israel también estaba en su orgullo. Acá nos enteramos de que este hombre pecó, por eso quedó paralítico. Pero así muchos hoy tienen orgullo y no quieren confesar su pecado, porque el pecado los pone orgullosos, ¿no? Aunque necesitan de la sanidad, necesitan ellos de el movimiento, ¿no? De poder ser sanado, pero no están dispuestos ellos a confesar que son orgullosos, que ellos se van a mantener en que ellos no necesitan de nadie. Eso es lo que produce el pecado. El pecado produce en las personas, produce un orgullo, y esa persona se endurece, corta la comunión con Dios, corta la comunión con la iglesia, y como paralítico no reconoce que él se equivocó, que él erró el blanco y que necesita que alguien lo meta en el estanque. Pero no fue así. Y él tenía que meterse en el estanque para ser sanado. Y así la ley demandaba que para poder recibir los beneficios de la ley, él tenía que cumplir el mandamiento. ¿Vio? Ahora dice en el versículo 14, y después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí que has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Vio? Ahí en el capítulo 11, capítulo 8, 11, del mismo libro de Juan. Y cuando Jesús hablaba con la mujer adúltera, ¿vio? Y
Y en el versículo 9 vamos a empezar a leer. Y oyendo pues ellos redarguidos por la conciencia, saliéndose uno a uno, comenzó desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos querían apedrear a la mujer por causa del mandamiento, porque la ley demandaba eso. Pero ahora Jesús, que vino con la gracia, porque por medio de Jesucristo vino la gracia y la realidad, la gracia tiene otra manera de moverse, la gracia tiene otro propósito, no es condenar al hombre, sino salvar al hombre. Entonces Jesús se expresó de otra manera, enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vio que uno puede caer en un error, en un pecado, por descuido, no por no mantener su comunión con el Espíritu Santo, con la vida de la iglesia, y bueno, se va deslizando, y el Hijo de Dios estoy hablando, y va y comete pecado. Pero entonces la gracia lo busca, ese Hijo de Dios lo busca, la gracia, para restaurar la comunión con Él, y la gracia lo perdona a esa persona, pero esa persona no tiene que volver a hacer no tiene que cometer nuevamente ese pecado, no vaya a ser que le venga algo peor, le dice el Señor, como le dice ahí en Juan 5. Y él se fue en el 14 dice, 5:14 de Juan, y dice: no peques más, porque no te venga alguna cosa peor, le dice el Señor Jesús. No peques más. La intención del Señor es, cuando Él restaura la vida de un hijo de Dios caído, es que ese hijo de Dios no lo vuelva a hacer. Esa es la intención. La restauración es para poder darle una nueva oportunidad, porque sabemos que en la gracia solamente se manifiesta la misericordia. En cambio, en la ley no hay misericordia. En la legalidad no hay misericordia, hay condenación. No, si un hermano peca, no hay perdón, hay juicio y condenación. ¿No? Y ya se le da vuelta a la espalda a esa hermana, a ese hermano, y se lo condena. Y no hay restauración, porque no está el espíritu de restauración, sino que está el espíritu de condenación en la legalidad. Pero en la gracia no es así. En la gracia hay misericordia, y Jesús estaba siendo misericordioso, estaba mostrando o estaba manifestando la misericordia de Dios, lo que la ley no pudo manifestar, porque la ley era un ministerio que no tenía misericordia. Y entonces, ¿cómo alcanzaron misericordia algunos en el Nuevo Testamento? Porque la gracia siempre estuvo, pero la gracia y la ley no son compatibles, por así decirlo, ¿no? En ese tiempo, cuando la ley estaba ejerciendo, digamos, su ministerio, la gracia solamente manifestaba la misericordia de una manera individual. Pero ahora la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, y la gracia puede alcanzar a muchas más personas que lo que podía hacerlo antes, porque ahora reina la gracia. Bueno, cuando Jesús le dijo: no vaya a ser que venga algo peor, ¿qué será peor que la parálisis? No, ¿qué será peor que una parálisis? Y la muerte. La muerte. Imagínese morir en derrota, morir, ¿no?, a causa de que el pecado produce muerte, dice la Biblia. El apóstol Pablo nos habla que en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, dice que los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. En el libro de Gálatas también habla que los que viven conforme a la carne, de la carne segarán corrupción y muerte. No vaya a ser que te ocurra algo peor. Una muerte prematura. La muerte prematura es la pérdida de la herencia. No es la pérdida de la salvación, sino que es la pérdida de la herencia. Lo que pudo haber heredado no lo va a heredar. Ahora, Él se fue y dio aviso a los judíos, y Jesús
que Jesús era el que le había sanado, ¿no? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado, ¿no? Hacían estas cosas en el día sábado. Entonces nosotros tenemos que ver que el día sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre pudiera, y no el hombre para el día sábado. No fue el hombre hecho para el día sábado, sino que fue causa de, el día sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara. Ahora, el día sábado, el Señor dijo, yo soy el Señor del día sábado. Jesús era el Señor del día sábado. ¿Por qué? Porque Él lo había implementado, ¿no? Él en la creación, Él implementó el día sábado. Cuando le dio la ley a los judíos, él le dio el día sábado, pero para que el hombre descansara. Y no para que el hombre no pudiera condenar en el día sábado. No fue, el día sábado era el día de descanso, no era un día de condenación, sino que era un día de comunión con Dios. Entonces, un día donde la misericordia se podía manifestar, un día donde el amor se tenía que manifestar. Entonces Jesús era el Señor del día sábado. Él en el día sábado podía hacer lo que Él quería. Si Él quería mostrar misericordia en el día sábado, entonces lo podía hacer sin ningún problema, porque el Señor había dado el día sábado para que el hombre descanse. Pero el Señor no quería descansar en el día sábado, porque como Él dice más abajo, creo, en el próximo versículo dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. ¿Vio? Porque eso no fue para que Dios descansara el día sábado, sino para que el hombre descansara. ¿No? Ahora Jesús le dice a los judíos, mi Padre obra. No hay un día que no obre mi Padre. Todos los días de la semana, no se toma un día de la semana. ¿Y usted se imaginaría que Dios se tomara un día de la semana para descansar? ¿Qué haría Satanás con nosotros en ese día? ¿Qué harían los demonios en ese día? Aprovecharían, porque ellos no pierden oportunidades para hacer daño. Si el Señor se tomara un día de descanso, ¿qué sería de la iglesia ese día? No, nuestra vida en la iglesia no sería un culto de adoración y de alabanza, sino que ese día, sábado, tendríamos que estar guerreando por nuestra cuenta, ¿no? Contra Satanás y sus demonios, el día sábado, porque el Señor está descansando. Entonces, ¿quién cuida la iglesia? Y la iglesia la cuidaríamos nosotros, y entonces ese día tendríamos que estar peleando contra Satanás. Pero acá el Señor Jesucristo mostró en el día sábado que Él es Señor del sábado, que en el día de sábado Él puede tener misericordia, ¿no? Y Él no está durmiendo ni está descansando en el día sábado, sino que Él está regulando todo en ese día de descanso. En el día de descanso el Señor quiere que nosotros nos reunamos y le alabemos y le adoremos y le glorifiquemos sin ningún temor, ningún temblor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Jesús le dice y le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro, dice. No podíamos leer ahí en el capítulo 9 del mismo libro de Juan, versículo 4, donde Jesús le decía, en el 3 dice, respondiendo Jesús, ni este pecó ni su padre, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede obrar. ¿Vio? Pero ahora estamos en el día, no estamos en la noche. No, ya la noche llegará. Cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, el mundo va a estar en tinieblas. Y entonces, ¿quién va a poder obrar? ¿Quién va a poder consolar? ¿Quién va a poder tener misericordia? Porque ese día son los días del juicio que van a venir sobre los hombres y sobre la tierra. Van a venir días de juicio, ya no va a haber lugar para la misericordia, ¿no? Y para la sanidad de las personas. No va a haber, pero ahora sí. ¿Qué día? El día sábado. No, el día sábado no. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios obra todos los días.
¿Se da cuenta? Él es Señor del sábado, Él puede hacer lo que Él quiere, y los judíos no lo entendían. Ellos solamente veían el mandamiento, que el día sábado no tenían que hacer ninguna obra. Pero estaba el Señor del día sábado, estaba aquel que lo implantó, que no era cualquier hombre, Jesús no era cualquier hombre, Él era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado, el Dios, el Creador. Pero ellos no lo veían así, ellos lo veían como un hombre más. Pero nosotros no lo vemos como un hombre más. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio por medio de la revelación y la iluminación. De esa revelación se nos dio a entender que Jesús es Dios. Que Jesús es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entonces Él puede hacer en el día sábado lo que Él quiere. Y nosotros también, si Jesús obra el día sábado, nosotros también obramos en el día sábado. Sanidades, liberaciones, oramos por los enfermos, hacemos el trabajo espiritual que corresponde el día sábado. Hoy hay muchos que también hoy mantienen el día sábado como un día en que no se tiene que hacer absolutamente nada. Pero ellos hacen por ignorancia, hacen esas cosas, o por la falta de fe. Nosotros, nuestra fe declara que Jesús el día sábado no violó el mandamiento, no violó la ley de Dios, porque Él puso la ley y también estableció el día sábado, y Él podía hacer lo que Él quería. ¿Entiende, hermano? Entonces dice así la palabra del Señor. Entonces, por tanto, más procuraban matarle. Los judíos más enojados estaban. ¿Por qué? Porque él no solo, más procuraban los judíos matarle, porque no solo porque quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Y ellos cómo llamaban a su padre? ¿Cómo llamaban a su padre? Jesús les llamaba Dios y supuestamente ellos tenían el mismo Dios que Jesús tenía. Y entonces ahora nos enteramos que el Dios que tenían los judíos no era Dios, ¿no? Porque, bueno, Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo, le dice. Entonces, ¿qué nombre usarían los judíos para llamar a Satanás Dios? No sabemos, pero fíjese, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces nosotros también, como Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir, nosotros llamamos a nuestro Padre Dios, ¿no? Y las obras de nuestro Padre nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ayudar a las almas perdidas, tenemos que orar por los enfermos, tenemos que orar por los endemoniados, ¿no? Y todo eso lo tenemos que hacer buscando la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas, ¿no? El poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que necesitamos para poder obrar en el día sábado, o decir, en el día de descanso y todos los otros días también. Entonces fíjese el murmullo, ¿no? Como dijimos, el murmullo dura hasta el versículo 18. Y es hasta ahí donde dura el murmullo. ¿Vio? Cómo se levantan aquellos que no entienden, voy a ponerlo un poco pausado, que no entienden lo que es el Evangelio, ¿no? Nosotros tendríamos que estar contentos, alegres, porque este hombre que estaba paralítico, este hombre que estaba impedido, este hombre que por causa del pecado él recibió una consecuencia terrible en su vida, nosotros tendríamos que estar contentos que Dios le sanó, no que él recibió la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos a un hermano que cae en falta, cuando vemos a una hermana que cae en falta, nosotros no tenemos que esperar el juicio de Dios sobre ese hermano o la condenación. Nosotros tenemos que esperar la restauración, como hablaba hoy con mi esposa, y ella me decía, nosotros tenemos que orar por los hermanos para que los hermanos sean restaurados, no puestos en su lugar, en el cuerpo de Cristo. Y nosotros tendríamos que gozarnos y alegrarnos, ¿no?
Fíjese como el padre de aquel hijo pródigo dice, hice una fiesta cuando su hijo volvió, reconoció que había errado, reconoció, no, que se había equivocado. Entonces el padre le puso un anillo nuevo en sus dedos, calzado en sus pies, una vestimenta nueva, y mató el cordero gordo. ¿Vio? Y porque había alegría en la casa, porque este hijo que parecía que se había muerto ahora ha revivido. Y el hermano que estaba ahí en la casa, podría decir la iglesia, estaba en la iglesia, se sintió celoso, se enfureció en su ánimo, su ánimo decayó hasta tal punto de sentir odio por su hermano, ¿no? Y salió de la casa enojado y le dice, pero hijo, ¿cómo te vas a enojar, hijo? Tu hermano que parecía que estaba muerto, ahora ha venido, ha revivido. No, gocémonos y alegrémonos. Padre, yo nunca te he pedido nada a ti. Pero viene este que te desobedeció, viene este que gastó su parte con rameras y en juegos y en diversiones mundanas. Viene este que te fue infiel y ahora tú haces una fiesta matando el becerro gordo. Pero hijo, todas mis cosas son tuyas. Si tú querías el becerro gordo, lo único que tenías que hacer y festejar con tus amigos, tenías que hacer es matarlo y ya está. Pero él tenía temor de Dios, no entendía los privilegios que tenían de la casa del Padre. No, él en vez de alegrarse, en vez de ponerse feliz porque este hermano había vuelto a la casa, se entristeció. Yo no me acuerdo en qué lugar está si algún hermano me puede ayudar, ese relato bíblico, el hijo pródigo. Creo que está acá cerquita, creo que en el libro de Juan, creo que está. Vamos a buscarlo para poder desarrollarlo un poco mejor. Entonces fíjese, hermano, ¿no? Lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia, ¿no? Cuando usted es legalista, cuando usted condena a los hermanos, no importa la iglesia que usted, porque puede estar en una iglesia de gracia, pero sin embargo condenar a los hermanos, ¿vio? Puede estar en una iglesia de gracia y no tener misericordia. Puede estar en una iglesia de gracia y usted jugar y no alegrarse cuando un hermano es levantado nuevamente, cuando un hermano restaurado, ¿no? Entonces usted está en una iglesia de gracia pero tiene un espíritu legalista, ¿vio? Porque la gracia se lleva adentro, la gracia se lleva dentro de uno, el espíritu de gracia, el espíritu de amor, de misericordia está dentro. Pero también el espíritu legalista también se lleva dentro. Y depende del espíritu que nosotros tengamos, eso nos va a gobernar a nosotros. ¿Se da cuenta? Nos gobierna a nosotros. Depende del espíritu que nosotros tengamos. Y el espíritu de gracia a nosotros nos lleva a gozarnos con los hermanos que son restaurados, que se arrepienten y que abandonan el camino del pecado para siempre. No vaya a ser que le ocurra algo peor. ¿Vio? Eso todavía sigue existiendo, eso, hermanos. Entonces, nosotros ahora vemos, ¿no?, la misericordia manifestada a través de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿No? Este paralítico recibió la misericordia que no podía alcanzar por medio de la ley, no podía alcanzar por su parálisis, por su impedimento, no la podía alcanzar. Pero la alcanzó por medio de Jesucristo. Jesucristo se acercó a él, la gracia se acercó a él y le dice, ¿quieres ser sanado? Y el hombre le dijo que sí, quiero ser sanado, pero sin esperanza, porque él estaba bajo la ley, pero no tengo quien me ayude a meterme adentro de la fuente. ¿Y Jesús qué hizo? Le dio la palabra de sanidad, le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre obedeció la palabra y fue sanado. Lo que la fuente de Betesda no lo pudo hacer, lo hizo el Señor Jesucristo. No es que la fuente de Betesda no lo podía sanar, pero el hombre estaba impedido de meterse adentro. Y su orgullo, ¿no?, aunque había pecado, su orgullo no le permitía pedir ayuda. 38 años. Habrá sido un joven cuando pecó. Eso es una interpretación. Habrá sido muy joven cuando pecó y él agarró una parálisis, ¿no? Un impedimento. ¿Encontraste amor? El hijo pródigo en el libro de Juan.
No. Ya vamos a encontrar, hermano amado. Entonces fíjese, hermanos amados, como en el versículo 18, ¿no? Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Vio? No tenemos que imitarle a Dios, no tenemos que imitar a Jesús en la vida de servicio, no tenemos que compadecernos con aquellos que caen de la gracia de Dios y se arrepienten y quieren ser restaurados. No tenemos que hacer una fiesta. Cuando un hermano vuelve a la iglesia, tenemos que hacer una fiesta, matar un pollo, matar un cordero, matar un lechón y bueno, y ahí hacer una fiesta porque que había se había descarriado ha vuelto al redil de las ovejas. Alabado sea el Señor. Lucas 15 en el 11 empieza. A Lucas 15, 11. Vamos a leer un poco este pasaje, hermano. ¿Querés leerlo vos más? También dijo 15, 11. Sí, léelo más. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Gracias le damos al Señor por su palabra. Qué hermoso, ¿no, hermana? Hermano, entonces fíjese que cuando viene el murmullo, cuando se manifiesta la misericordia y el amor del Señor, ahí empieza el murmullo, ahí empieza la condenación, ahí empieza la crítica,
ahí empieza cosas que no traen bendiciones, ¿no? Y eso es lo que pasó, porque la actitud de este hijo pródigo fue igual a los de los fariseos que estaban cuestionándolo a Jesús, ¿no? Que había sanado a este hombre, ¿no? Porque ellos estaban cuestionándole al Señor que había sanado a este hombre. Y ahí está el murmullo. Alabado sea el Señor, ¿no? Por eso, qué maravilloso que ver, acá hay tres personajes, están los fariseos, está Jesús y está el paralítico, ¿no? Bueno, y ahí vemos nosotros qué espíritu tenían qué vida tenían los fariseos. Era una vida religiosa, eran una vida de apariencia, eran una vida de hipocresía, de falsedad. Entonces el espíritu que estaba en ellos no podía ser el espíritu de Dios, sino que era el espíritu del diablo el que estaba en los fariseos. Así, cuando usted rechaza el mensaje de la gracia, entonces, ¿por qué rechaza el mensaje de la gracia? Porque el espíritu que está en usted lo está rechazando, ¿no? Porque aquellos que han recibido el espíritu de la gracia no pueden rechazar la gracia, sino que se complacen y se alegran en la gracia. Se alegran de la misericordia y del amor que Dios tiene para aquellos que, como este hijo pródigo, se va, gasta sus bienes, vive una vida mundana y pecaminosa, pero después vuelven, vio, porque cuando él volvió, ya volvió fuerte y volvió sano, dice. Quiere decir que ya fue restaurado en el momento que él decidió volver, en el momento que él decidió reconocer su falta, él ya fue restaurado. Antes de que le pusieran el anillo en su dedo, antes que le pusieran el calzado en sus pies, antes que le pusieran el vestido nuevo, él ya fue restaurado, porque él vino con muy buena salud. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que ver de qué espíritu somos nosotros, ¿no? ¿A dónde nos está llevando la enseñanza que nosotros estamos recibiendo? ¿Nos están llevando a nosotros a tener misericordia o a condenar a los hermanos? ¿No? ¿Nos están llevando a nosotros a manifestar el amor o a manifestar el juicio? ¿No? Y acá vemos esta enseñanza en la fuente de Betesda, que es fuente de misericordia, porque eso es lo que significa Betesda, fuente de misericordia, ¿no? Sabemos que la misericordia se manifestó allí, pero la misericordia que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo tenía el Espíritu de Dios. Él tenía el Espíritu de Dios. ¿Y nosotros qué espíritu tenemos? Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces nosotros podemos tener misericordia. Podemos tener misericordia y hacer una fiesta por los hermanos que vuelven. Ojalá volvieran todos los hermanos que se fueron. ¡Qué fiesta que haríamos, hermano! ¡Qué fiesta! ¡Qué gozo habría en nuestros corazones! Y nos alegraríamos. Y si el Señor ya lo restauró, el Señor ya lo perdonó, ya lo vistió, ya lo calzó, ya le puso una nueva vestimenta. Por eso está en medio de nosotros. Porque si Él no hubiera sido restaurado, no podría estar en medio de nosotros. Pero ahora está en medio de nosotros y nosotros nos ponemos contentos. Pero me acuerdo en el tiempos pasados como nuestros pastores, cuando nosotros volvíamos a la iglesia, nos ponían en disciplina. En los últimos bancos, vamos a disciplinar al hermano fulano porque se apartó de la iglesia, porque pecó, porque hizo tal pero eso no es el espíritu de la gracia. Ellos estaban equivocados en lo que hacían, porque no había entendimiento, no había maestro que nos trajera la luz del Evangelio. Tenían el Evangelio, pero no tenían la luz del Evangelio. Entonces ponían disciplina porque vivían conforme a la ley. La ley demandaba castigo a aquel que pecaba. Pero la gracia demanda misericordia, aquel que se arrepiente. Porque, ojo, que la misericordia y el perdón es para aquel que se arrepiente y está dispuesto a no volver a hacerlo más. No vaya a ser que le ocurra algo peor, le dice el Señor. Entonces, cuando hacemos algo, hermano, cuando usted usa de misericordia, cuando usted manifiesta el amor que está en usted, espere el murmullo después. Espere la crítica, espere aquellos que van a agitar el odio y el rencor en contra de usted. Pero al Señor no le importó eso.
porque después viene el mensaje, que eso nosotros lo vamos a tocar esta noche. Si usted quiere seguir escuchando esta palabra, usted tiene que conectarse por Facebook, al Facebook de mi amada esposa. ¿Cómo se llama tu Facebook? Ramona Cabrera. Se llama Ramona Cabrera. Bueno, pero yo pensé que le había puesto otro nombre al Facebook de ella. Bueno, Ramona Cabrera, mi amada y dulce esposa, usted se comunica con ese Facebook y usted va a poder escuchar esta noche la otra parte de la enseñanza que tiene este capítulo. Lo invitamos a usted que está escuchando la radio, que pueda anotarse en nuestra página, ¿no? La última trompeta, Pastor Ramón Encina, la última trompeta, y usted pueda anotarse o inscribirse en nuestra página, hermano. Es una página de YouTube. Es en YouTube, dice mi esposa, y yo también sé que es en YouTube. Así que lo invitamos para que usted pueda inscribirse en esa página y escuchar muchas enseñanzas y predicaciones que hay allí. Gloria al nombre del Señor. Es hermoso poder entender, ¿no? Poder entender el día sábado. ¿No le parece algo precioso? Que el Señor hizo, en el día sábado, hizo lo que Él le pareció que tenía que hacer, porque no violando un mandamiento, sino que Él era Señor del día sábado. Él lo había implantado el día sábado, y Él podía hacer lo que Él quería, ¿no? Y el descanso fue dado al hombre en el día sábado, no a Dios. Porque Jesús decía, mi Padre obra, yo también obro. No, porque yo y mi Padre uno somos uno. Por eso, hermanos amados, doy gracias al Señor por cuanto ustedes pueden escuchar esta palabra, y espero que la hayan recibido con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de amor. Esta palabra tiene la intención, hermanos amados, de poder llevarlo a usted a abrazar este mensaje de gracia, pero sobre todo a abrazar el espíritu de gracia. Usted sabe, hermano, que usted tiene el espíritu de gracia en su espíritu. Usted sabe que usted fue poseído por el espíritu de Cristo, que ahora Cristo está en nuestro espíritu y Él nos quiere llevar, ¿no?, a manifestar lo que Él es. ¿Vio? Eso de manifestar la venganza, de manifestar la falta de perdón, de manifestar el rencor, todo eso no viene del espíritu que hemos recibido. Eso viene de la carne y eso viene del diablo, hermano. Nosotros hemos estropeado la iglesia porque hemos permitido al diablo reinar en la iglesia. No, nosotros le hemos dado lugar al diablo a través de estos sentimientos y estos pensamientos que condenan a los hermanos que caen en falta. Yo no digo que hay que caer en falta, yo estoy en contra de esas cosas, pero ¿qué vas a hacer? Si un hermano cayó, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a condenar? El Señor nos condenó. Este hombre pecó y por pecar quedó paralítico. Pero el Señor fue y lo buscó, se acercó a él, el Señor fue y se acercó a él. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor te pregunta a usted que ha pecado y que está alejado de la iglesia, ¿quiere ser sano? ¿Quiere volver usted a poder caminar para venir a la iglesia, para venir a la comunión con Dios, para venir a hacerle el culto al Señor? ¿Usted quiere ser sanado en su alma y en su cuerpo físico? Entonces, ¿qué dice el Señor? Levántate, dice. Levántate, cree. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A dónde lo está mandando? Lo está mandando a la iglesia. ¿A dónde lo va a mandar? No lo está mandando a la iglesia, a la casa de él, sino que en todo caso a él, al paralítico sí lo está mandando a la casa de él, pero a nosotros nos está mandando a la iglesia, porque ¿cuál es nuestra casa? Es la iglesia. La iglesia, ahí está nuestra familia espiritual, ahí está nuestro padre, ahí está nuestra madre, ahí están nuestros hermanos, todos nuestros familiares están en la iglesia. ¿Vio? Por eso, hermano amado, estas cosas son preciosas y maravillosas porque nos van llevando a nosotros a manifestar el Espíritu de Dios y no el espíritu de legalidad, que es el espíritu del diablo. Porque los legalistas, no, los verdaderos legalistas, los ortodoxos, por así decirlo, ellos no son salvos, pero sí son aquellos que están
en la legalidad, pero que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos sí son salvos. Lo que pasa es que se le ha inculcado la legalidad, como la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerda? Que los apóstoles del reino demandaban a los hermanos guardar la ley y circuncidarse, pero ya eran hermanos ellos. ¿No? Quiere decir que yo puedo tener la doctrina legalista, pero no soy legalista, yo soy un hijo de Dios. Y yo le digo a los legalistas, ustedes son hijos de Dios tanto como nosotros. Lo que pasa es que se les ha inculcado en su mente, en su corazón, la legalidad. Y ahora el diablo aprovecha eso para destruir la iglesia. Pero gracias le damos al Señor por esta bendita gracia que el Señor nos ha dado, hermanos amados. Vamos a hacer una oración para ir despidiéndonos, hermanos, agradecido a todos los hermanos que están en contacto, al hermano Fabio Gómez, Señor bendiga, siempre pastor, y bueno, Dios te bendiga a usted, hermano Fabio, Señor le bendiga grandemente. ¿Quién más está comunicado, amado? El hermano Juan Pablo y la hermana Rosemary. El hermano Juan Pablo, un fuerte abrazo, hermano diácono. La hermana Rosemary, hermana diaconisa, Señor le bendiga grandemente. Romina y la hermana Estela. La hermana Estela, Señor bendiga, sierva del Señor, Señor le bendiga. Hermana Romina, Dios te bendiga mucho y cada día te alcance mayor entendimiento y mayor luz para que puedas predicar esta palabra de gracia. Vamos a hacer una oración y le vamos a dar lugar al hermano Nicolás Blanco, deseándole todas las bendiciones de nuestro amado Cristo resucitado para que Él pueda usarlo para la gloria y para la honra de su nombre. Señor, estoy delante de tu presencia para pedirte por la vida de nuestro hermano Nico, nuestra hermana Andrea y por todos los hermanos que escucharán el mensaje de la palabra de Dios a través de ellos. Señor, bendícelo, Señor, que la palabra pueda obrar prodigios, milagros y maravillas en los corazones, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendice a nuestro hermano Marco en Bolivia, bendice a cada uno de los hermanos. Señor, mira esta pandemia, Señor, quítale poder, quítale fuerza, Señor, que antes que venga la vacuna, Señor, tú puedas obrar un milagro maravilloso en el mundo entero, Señor, para que esta pandemia, Señor, desaparezca, Señor. Para ti nada es imposible. Yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer, Señor amado, destruir completamente este virus, Señor, pero hágase conforme a tu voluntad todas las cosas, Señor. Bendice a la iglesia toda, guárdanos, Señor, de nosotros mismos, guárdanos del enemigo, guárdanos de la carne, del mundo y del diablo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, Espíritu de realidad, pueda, Señor, guiarnos y llevarnos, Señor, a la consumación de la fe. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano. Esta noche estamos de 7 a 8 de la noche. Señor bendiga.